Hola, soy Jaoca Gómez y les traigo el unboxing de un Samsung Galaxy S5. Como pueden ver, ya lo abrí primero para revisarlo. Esta versión del teléfono es la G900H, que es la versión internacional. Esta versión no tiene LTE, no tiene 4G, nomás tiene HSPA, que es 3.5G, y tiene un procesador Samsung Exynos 5 quad-core, por supuesto, y pues con todas las novedades que trae el Samsung Galaxy S5, que es la certificación IP67, que resiste el agua al polvo, el puerto infrarrojo por usarlo como control, y la pantalla de 5.1 pulgadas, sin olvidarnos de la cámara de 16 megapíxeles al frente, atrás, y la cámara frontal de 2 megapíxeles. Bueno, vamos a empezar a abrirlo. Viene en un empaque muy bonito, que nos recuerda mucho a la manzana. Pueden ver el detallado de madera como cuando eran los Galaxy S4. Esta versión viene desbloqueada. Como pueden ver, es el Galaxy S5 color dorado. Tiene un bisel muy bonito. Los lados, el acabado es bueno, me gusta el plástico. Se siente muy ligero a la mano, pero es porque todavía no tiene la batería. Tiene su tapa aquí reflejante, su tapa para que no entre el agua ni el polvo. Y vamos a proceder a meterle su batería. Lo dejamos por aquí. Vamos a ver qué tiene en la caja. La guía de inicio rápido de Samsung, que nadie lee. Safety information. ¿Qué más trae? Pues trae la batería. Como ya les comenté, es de 2800 miliamperes. Ahí lo pueden ver, una batería bastante bien, por primera vez en un Samsung. También pueden observar aquí que trae su cable USB, su adaptador de corriente, muy bonito con el logo de Samsung. Como pueden ver, el cargador ya es de 2 miliamperes, o sea que debe de cargar muy rápido. Y aparte de todo esto, trae sus audífonos. Y para las orejas trae 2 cambios. Muy bien por Samsung. Bueno, vamos a empezar primero con la batería. Dejamos esto donde está aquí. Vamos a abrir la batería. Les quiero recalcar que la batería pues es buena para un teléfono como este, 2800, aunque hubiera sido preferible que lo hubieran hecho de 3000 miliamperes, pues porque el tamaño del teléfono, la pantalla, pues ya cambió. Vamos a intentar meterla. Ya está. Aquí está. Pueden ver el interior de la tapa, que está como sellada para que no entre el agua. Y enfocó. Y el exterior pues está muy bonito, el acabado es muy bonito, la verdad sí me gusta, no sé por qué a la gente no le gusta, pero a mí se me hace bien, se me hace bien, distinto a lo que ha hecho Samsung. Aunque no puedo dejar de renegar que Samsung debería hacer sus teléfonos metálicos, de aluminio, debería un acabado más premium. Mucha gente se lo dice, pero pues ellos no hacen caso. Bueno, si quieren ver la parte de atrás, que enfoque, está. Esta versión es desbloqueada, ya lo dije. Yo ya le puse el SIM card de Telcel. Aquí está el sensor cardíaco, la cámara de 16 megapíxeles y su ranura para micro SD. Aquí está en la parte de arriba. Vamos a proceder a ponerle su batería. Ahí quedó. Esta batería cambió, es tipo iPhone, es alargada hacia arriba. Las baterías anteriores eran cuadradas en la parte de atrás. Es buen cambio, supongo, para Samsung. Toma menos espacio largo que cuadrado. Entonces vamos a taparlo. Como pueden observar, aquí en la parte de atrás dice: asegúrese que la tapa posterior
estén bien cerrados para evitar que ingrese agua o polvo. Muy buen apunte. Vamos a hacer que truene todo. Vamos a darle el clac por acá, que cierre bien. Ya está bien cerrado. Bien cerrado. Ok, vamos a cerrar la parte de abajo. Como pueden ver, les comentaba que la parte de atrás cambió un poco. Tienen una entrada dual, no sé si sea para los cables MHL. Después les comento para qué sirve. Bueno, pero vamos a tapar aquí para encenderlo por primera vez. Les recuerdo que es una pantalla de 5.1 pulgadas a resolución 1080p. Voy a poner un Samsung Galaxy S4 enseguida para compararlo. Como pueden ver, es un poco más grande. Los pongo acostados para que vean la diferencia. Es un Galaxy S4, es un Galaxy S5, es ligeramente más grande. En la cámara parece que es mucho, pero no es tan grande, es muy poquita la diferencia. Vámonos de lado a lado. Sobresale un poco. La parte de atrás se me hace bien que hayan hecho el acabado por arriba es casi lo mismo, cambiaron de lado. Les comentaba que cambiaron ligeramente la posición de la entrada auricular. Se puede aquí ver el infrarrojo del Galaxy S4 y el infrarrojo del Galaxy S5 están simplemente volteados. Esto más para que comparen el tamaño. Realmente sí aumentó de tamaño, muy poquito les puedo decir. Yo que los tengo en la mano, en la cámara se ve más grande, pero es mínimo el cambio. Sigue cabiendo en la mano perfectamente, o sea, no estorba. Yo lo veo muy bien, pero fuera S4 y hola S5. Vamos a prenderlo por primera vez. Me veo yo en el reflejo. Como pueden ver, dice Powered by Android, que es un nuevo reglamento de Google que ahora tienen que poner todos los fabricantes. Porque aunque ustedes no lo crean, hay gente que tiene un Galaxy y no sabe que tiene Android. Pudieron ver el LED de aquí de notificación en la parte de arriba. Como pueden ver la cámara, la pantalla digo, muy buenos colores. Vamos a iniciar. Vamos a poner los datos para iniciar sesión. La red Wi-Fi porque se me habían olvidado. Y está buscando, está conectando. Ya está conectado. Le podemos dar siguiente. Los términos y condiciones que nadie lee, claro que sí, claro que sí, campeón. Quiero que vean, ya son blancos los iconos en la parte de arriba como KitKat. Claro que sí. Cedemos. Lo típico, sí. No, gracias. Muy bien, restaurando datos, eso es lo bueno de Google. Nombre no importa. Samsung, cuenta Samsung, no gracias. Dropbox, mira, hay una promoción de 50 GB durante 2 años, muy buena promoción, oye. Vamos a ponerle Ocalugo S5. No, modo fácil no. Lo prendemos. Trae el wallpaper que estaba en el Galaxy S4. Les quiero mostrar el Galaxy que trae, el wallpaper que trae el Galaxy S5. Es este.
Miren la claridad de la pantalla, es lo único, es de las cosas que destaca Samsung. Es una pantalla Super AMOLED con 16 millones de colores. Se ve muy claro, no tienen idea lo brillantes y lo claro que se ve. Novedades, solicitud de acceso, Hangouts, claro que sí. Los que dicen que no es porque les gusta dar la contra. Ok. Pues aquí tenemos nuestra pantalla principal. Recuerda mucho el Galaxy S4. Pueden ver los iconos y el primer cambio, la barra de estado de arriba. Los iconos cambiaron mucho, pero lo puedes mover por acá y continúan los demás. Ya no es un listado muy grande como el del Galaxy S4. Seguimos viendo, les quiero enseñar la versión con la que viene de fábrica. El menú cambió completamente. Viene así en círculos. Yo me acuerdo que al final estaba la versión, acá está, cerca del dispositivo. Viene de fábrica con la versión 4.4.2, que es la más reciente. KitKat 4.4.2. Vamos a poner el Easter egg de KitKat. Muy curioso los iconos, tiene muchas opciones. Entonces es que hay gente que le estorba las aplicaciones extras. No olvidar el escáner de huella digital, que ahorita no lo voy a hacer la prueba. El NFC. Ventana múltiple como los Notes. Está la novedad del modo a una mano, que hace la pantalla chica, y el modo ahorro de energía también, que baja la intensidad de los colores a un esquema muy básico de colores, que dura más la batería. Son puras novedades. Vamos a borrar notificaciones, está bajando todo de Google Play. Vamos a poner la cámara, una cámara, la aplicación sencilla con opción de enfoque. La cámara es muy buena también. Es de agradecer que las cámaras de Samsung son muy buenas, con varias opciones del ISO, el modo de grabación. Lo tiene para grabación en 4K 3840 x 2160. No, gracias. Y todas las opciones que trae Samsung de fábrica, que realmente son muchas. Se agradece que tenga tantas opciones. Algo así rápido, vamos a checar el medidor de latidos del corazón. En la aplicación es Health. De nuevo otro acepto. Vamos a ponerle Jaoka Gómez. Ups. Mi cumpleaños, para que me envíen regalos. Felicitaciones tan siquiera. Y siguiente. Ups, oh, masculino. Aquí hay que ser muy sinceros. Un 90 y 110, que uno está gordo. Y actividad leve, 1 3 días. No, leve. Sí es. Le damos a iniciar. No, gracias, no me sirve esto. Vamos a ver el lector de ritmo cardíaco. Las instrucciones, vamos a poner el dedo simplemente aquí. Le damos a aceptar. Y empieza a prender, no sé si se alcanza a ver. Se alcanza a prender un LED. Así de fácil, midió 89 latidos por minuto, bits por minuto. Lo volvemos a iniciar.
Coloqué el dedo, lo ponemos y prende el sensor. ...81 bits, muy bueno. También me gusta destacar que Samsung cambió los botones. Se reemplazó la opción menú por los recientes. Eso lo agradezco mucho de los Samsung, porque es como tener botones virtuales ahora. Pues tienes aplicaciones más recientes, volver y home, sin que te tomen espacio en la pantalla. Hay gente que les gusta, pues hay gente que no. Las aplicaciones de Google en primer grado. ¿Con qué viene? Con música, correo, chatón, por supuesto, es Health, es Voice, la Samsung App, que es la aplicación de Samsung, todo lo Google, Smart Remote, que es para cambiar el canal en la tele usando el infrarrojo del teléfono. Y fuera de eso, todo lo demás es mío. Pues básicamente es el review del teléfono. Tiene muy buenas especificaciones, ya les dije, 2 GB de RAM, procesador Exynos 5 quad-core a 2.4. La falta de LTE sí me duele, la verdad, pero es porque es el modelo internacional, entonces son de los que primero se actualizan. Vamos a ver pantalla de bloqueo, muy bonita, te dice la temperatura y desbloqueamos. Esta bonita animación. Más que nada es todo. Déjenme comentarios si les gustó, qué les gustaría ver, y lo podemos probar. Bueno, se despide de ustedes Jauco Gómez. Fue un placer enseñarles el teléfono. Nos vemos. Bye.